La donación entre vivos está establecida en el Código Civil colombiano en los artículos 1443 y siguientes, y está definida como un acto en el cual una persona transfiere de manera gratuita e irrevocable una parte de sus bienes a otra persona que las acepta. La donación es revocable mientras no haya sido aceptada y notificada dicha aceptación al donante. La aceptación por parte del beneficiado puede ser expresa o tácita. También podrá ser de manera personal o por medio de un representante, pero este último deberá notificarle al donatario la aceptación de la herencia. Otro aspecto de la aceptación de la donación entre vivos es que podrá ser aceptada por cualquier ascendiente o descendiente legítimo suyo sin poder especial. Únicamente la ley condiciona que el ascendiente o descendiente sea capaz de contratar y de obligarse, esto según el artículo 1469 del Código Civil colombiano. Es necesario que existan dos partes, el donante y el donatario, y únicamente son hábiles para donar todas las personas que la ley no haya declarado inhábiles. A continuación, nos abarcaremos en las características del contrato de donación entre vivos. El contrato de donación entre vivos tiene las siguientes características. Es unilateral, ya que el donante se obliga con el donatario, el cual no contrae obligación alguna. Como también es gratuito, o también llamado de beneficencia, ya que tiene por objeto la utilidad de una de las partes, o sea, del beneficiado. Es principal debido a que no necesita otro tipo de contrato para suscribirse. Es nominado, ya que está contemplado y definido por la ley. Es consensuado o también solemne. Consensuado cuando la ley no exige solemnidad alguna para su suscripción, y es solemne cuando la ley exige unas formalidades especiales en los casos tales como cuando versa sobre bienes raíces, cuando la donación está sujeta a plazo o condición, cuando existen donaciones con causa onerosa y cuando se hace a título universal. Las formalidades de estos casos son: cuando versa sobre bienes raíces. Para hacer este tipo de donación se requiere la escritura pública y la inscripción de un título en la Oficina de Instrumentos Públicos. Para este caso opera la tradición para adquirir el dominio. Cuando la donación está sujeta a plazo o condición. Para esta donación igualmente se requiere escritura pública o privada y con la formalidad que se debe expresar la condición o plazo según el artículo 1460 del Código Civil colombiano, donde se definen estos conceptos. El plazo o la condición afecta a la donación cuando se trate de bienes muebles o inmuebles. En los muebles se requiere escritura pública y en los inmuebles se requiere documento privado. Cuando existen donaciones con causa onerosa. Estas donaciones se hacen por razón del matrimonio o cuando se hace a título de dote. Para estas donaciones se requiere escritura pública y en este documento se debe expresar el motivo o la causa que motiva al donante a hacerlas. Este tipo de donación está consagrada en el artículo 1461 del Código Civil. Si este motivo o causa no se expresa, convertirá la donación onerosa en donación gratuita y esto conlleva unas consecuencias como son que no existe para ellas acción de saneamiento y tampoco llevan envuelta la condición de resolución tácita. Una característica de este tipo de donación es que existe la condición tácita, la cual es una característica de los contratos bilaterales, lo que convierte a la donación en onerosa. Por tal motivo, el incumplimiento de una de las condiciones haría que el contrato se concluya. En este tipo de donaciones es necesario hablar de las donaciones entre futuros cónyuges, la cual se encuentra en el artículo 1463 del Código Civil colombiano. Este tipo de donaciones se hacen entre los futuros esposos en las capitulaciones matrimoniales, donde no se requiere otro documento que el mismo de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales se encuentran reguladas en el artículo 1771 del Código Civil y son aquellas convenciones que realizan los esposos antes de contraer matrimonio relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o futuro. Las capitulaciones matrimoniales se deberán inscribir en el registro civil de matrimonio de los otorgantes mediante la escritura pública por la cual se solemnizó el acuerdo de voluntades. Donaciones por causa del matrimonio. Se encuentran reguladas en el artículo 1842 del Código Civil y son aquellas que pueden provenir de uno a otro cónyuge o de un tercero a favor de cualquiera de los dos cónyuges antes o después de contraer matrimonio,
pero se debe aclarar que estas se realizan en virtud del mismo, es decir, se realizan en razón del matrimonio y se diferencian de las capitulaciones matrimoniales en primer lugar porque pueden realizarse después del matrimonio y además porque aparte de los cónyuges también puede ser realizada por un tercero. Esas deberán constar en escritura pública en caso de que sean bienes inmuebles o bastará la confesión de un tercero en el caso de los bienes muebles. Donaciones remuneratorias. Estas donaciones se encuentran reguladas en el artículo 1490 del Código Civil y son aquellas que se hacen con la finalidad de remunerar un servicio específico, siempre y cuando estos servicios sean de aquellos servicios que se suelen pagar. Este tipo de donaciones va a requerir la escritura pública, en la cual se debe especificar cuál es el servicio por el que se está haciendo la donación, porque si no se lo hace, se va a entender que esta donación es una donación gratuita y debe ser escritura pública para los bienes inmuebles y será una escritura privada para cuando sea un bien mueble. Donaciones a título universal. Se encuentran reguladas en el artículo 1464, 1465 y 1466 del Código Civil. Por medio del artículo 1464 se estipula que esas donaciones podrán ser de la totalidad o de una cuota de los bienes, que va a exigir la insinuación de donación, el otorgamiento de escritura pública y un inventario solemne de los bienes. Ya que si se omite alguna parte de los bienes que se van a donar, se entenderá que el donante se los reserva y el donatario no tendrá ningún derecho a reclamarlos. Según el artículo 1465 y 1466, se establece que el donante no podrá donar la totalidad de sus bienes, ya que debe reservar una parte para su subsistencia. Y en el 1466 se establece que no se podrá incluir en esta donación bienes futuros. Estos dos artículos han establecido una crítica según la doctrina, ya que establecen que una donación no se va a poder realizar a título universal, sino que será a título singular. Revocatoria de la donación entre vivos. Esta revocatoria se encuentra regulada en el artículo 1469, 1485 y 1487 del Código Civil. Según el artículo 1469, la donación entre vivos podrá ser revocada cuando la donación no haya aceptado por el donatario. Según el artículo 1485, se podrá revocar por ingratitud y se va a entender como ingratitud cualquier acto ofensivo del donatario que le hiciera indigno de heredar al donante. Y en el artículo 1487 se establece la prescripción de la acción revocatoria, que terminará en 4 años contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo y se va a extinguir con la muerte del donante. La revocación de la donación se hace a través de la acción revocatoria. Esta, de acuerdo como lo señala el artículo 1487 del Código Civil, prescribe en 4 años desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo. Esta acción la puede impetrar en primera instancia el donante. Cuando éste no puede por alguna causa, lo puede realizar su cónyuge o sus descendientes o ascendientes. Existen 2 formas de donación. Está la simultánea y la sucesiva. La donación simultánea es aquella que se produce al mismo tiempo la oferta, la aceptación y la notificación al donante. Y la sucesiva es aquella que cuando la oferta, la aceptación y la notificación del donante ocurren en diferentes circunstancias y fechas. Acciones de los acreedores contra el donante. El artículo 1476 del Código Civil señala que la donación no priva a los acreedores del donante de accionar contra él. También es importante señalar que en el artículo 1477 del mismo código, para la donación a título singular, dice que el acreedor puede imponer al donatario el gravamen de pagar las deudas del donante. Esto no quiere decir que los acreedores pierdan la facultad de accionar contra el donante. Responsabilidad del donatario respecto de los acreedores del donante. En el artículo 1478 nos habla que la responsabilidad del donatario no se extenderá en ningún caso, sino hasta la ocurrencia de lo que al tiempo de la donación hayan valido las cosas donadas. Igualmente se extiende esta responsabilidad por los otros gravámenes que en la donación se hayan impuesto. Si la donación es excesiva, existe una acción rescisoria,
que es la que señala el artículo 1482, y este mismo nos remite al 1245 del Código Civil. Si hay exceso en la donación, los legitimarios tendrán derecho a la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios. Si se dona una cosa ajena con pleno conocimiento, puede haber lugar al saneamiento por evicción. Esto es de acuerdo a lo señalado en el artículo 1480. Bueno, ya que anteriormente hemos hablado de lo que es una donación, ahora pasemos al tema de lo que no constituye una donación. Tenemos que el Código Civil colombiano precisa los casos que no constituyen la donación. Eso lo podemos encontrar en el artículo 1452, el cual nos dice que no hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso o goce acostumbre darse en arriendo, tampoco en el mutuo sin interés. También lo encontramos en el artículo 1453, en donde los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan. Por su parte, el artículo 1454 nos dice que no hay donación en fianza, prenda o hipoteca, aunque añade que pero hace donación el que remite una deuda y el que paga sabiendas de lo que en realidad no debe. Ha de precisarse que la donación y la remisión no son figuras iguales, pues la donación implica en primer lugar el ánimo de donar, y en segundo lugar la donación no está precedida de una deuda anterior que se perdona. Esto tiene que quedar muy claro para que no se confundan estas dos figuras. También debe recordarse que de conformidad con el artículo 1711 del Código Civil, la remisión de una deuda es la renuncia a cobrar que realiza el acreedor en favor del deudor. O sea, es el perdón de la deuda, la cual desde luego extingue la obligación. Tenemos que, en cuanto al pago de lo no debido, solo existe donación cuando el que paga lo que no debe lo hace a sabiendas de que la suma que paga no se debe, obviamente, ¿no? Y es lo que se desprende del artículo 1454, que ya comentamos, y del artículo 2317, que se refiere al pago indebido a sabiendas. Tenemos que tampoco existe donación sin aumento patrimonial o ventaja dineraria, conforme a lo que dice el artículo 1455 del Código Civil. Y finalmente el artículo 1456 nos señala que no hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. Ahora, por otra parte, y siguiendo con el tema que nos compete, tenemos lo que es la insinuación de la donación. Esta insinuación de la donación debe hacerse ante un notario. Esto lo señala el artículo 1458 del Código Civil, en donde nos dice que le corresponde al notario autorizar mediante escritura pública lo que es las donaciones cuyo valor exceda, y aquí hay que tener claro esto, cuando exceda el valor o la suma de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, para que se dé esta insinuación debe cumplir los siguientes requisitos: que el donante y el donatario sean plenamente capaces, el segundo es que lo soliciten de común acuerdo y que no contrarien ninguna disposición legal. Esta solicitud que se hace deberá presentarse de lo que es una forma personal y conjuntamente entre el donante y el donatario, ante el notario del domicilio del donante, en este caso, que sería lo más pertinente. Ahora tenemos que en la escritura deberá especificarse lo siguiente, que tenemos que es el valor comercial del bien, la calidad de propietario del donante y que el donante conserve lo necesario para congruar su subsistencia. Es muy importante que este no quede sin nada, porque si no después cómo podrá sobrevivir, ¿no? Ahora, si se trata de lo que son los inmuebles o los bienes inmuebles, bastará una sola escritura pública para la insinuación y la donación. También también será necesaria la insinuación cuando se dona una suma periódica. Esto de conformidad al artículo 1459,
pero debe entenderse que según el artículo 1458, que ya hemos comentado pues anteriormente, el cual estamos hablando, las donaciones menores de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes no requieren de insinuación. Finalmente, y una vez comentado lo concerniente a este tema sobre las donaciones, podemos decir lo siguiente a manera de conclusiones. Primero, tenemos que la donación entre vivos no debe verse como un acto, sino más bien como un contrato. ¿Por qué? Porque requiere que existan dos partes, en este caso sería el donante y el donatario. Y este último debe aceptar la donación, pues si esta aceptación no se produce, la sola intención de donar por parte del donante es solamente una oferta. O sea que en este caso pues no habría una donación con la simple oferta del donante, sino si el donatario pues no la acepta. Ahora bien, también tenemos que la donación no es en sí misma un modo de adquirir el dominio, como equivocadamente pues parece señalarlo nuestro Código Civil al definirla. Podemos decir que ningún contrato es modo de adquirir el dominio, y la donación sería más bien un contrato traslaticio de dominio. Entonces, al ser la donación un contrato traslaticio de dominio, aunque pues unilateral y gratuito, se rige por las teorías de lo que es el título y el modo, tal como lo hemos visto en clase. Por ejemplo, el título es el contrato y el modo lo que constituye la tradición o la entrega del bien que se dona. Y por ello es que pues podemos decir dos ejemplos, como por ejemplo la donación de bienes raíces, que requiere pues una escritura pública y una inscripción, y la donación pues también de lo que tiene que ver con los bienes muebles, que excede a la suma de 50 salarios mínimos mensuales, que requiere lo que es la insinuación de la donación, como se reiteró anteriormente en lo que señalaba el artículo 1458 del Código Civil. Esto sería todo en esta ocasión en cuanto al tema de las donaciones entre vivos, y muchas gracias.